Hola, este video es para los estudiantes de quinto año. La semana pasada estuvimos haciendo una actividad introductoria sobre las leyes de Newton. Les dejé material en la plataforma, pueden acceder a él, en donde tienen un resumen en general de lo que se trata cada una de las leyes. Vamos a empezar a trabajar con la primera ley de Newton, que plantea situaciones de equilibrio en donde la fuerza neta efectuada sobre el cuerpo, sobre un sistema, es cero. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Que si sobre un cuerpo la fuerza neta es cero, entonces ese cuerpo o ese sistema puede estar en dos estados de movimiento. Puede estar en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, repasemos una vez más. Si la fuerza neta efectuada sobre un cuerpo es cero, entonces el cuerpo se puede encontrar en estos dos estados de movimiento, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, que recordemos que es un movimiento que se caracteriza por tener la velocidad constante a medida que transcurre el tiempo. Cuando la fuerza neta efectuada sobre un cuerpo es cero, se dice que el cuerpo está en equilibrio. Existen dos tipos de equilibrio. Está el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El equilibrio estático, que es ese que vamos a estar trabajando esta semana, se basa en situaciones donde el cuerpo está en reposo. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que siempre tenemos que considerar a los cuerpos o sistemas que estemos analizando como una masa puntual. Por eso la representamos luego haciendo que la masa puntual coincida con el punto de aplicación de las fuerzas que estén siendo efectuadas. Entonces, vamos a ver cómo se cumple esta primera ley de Newton, el principio de inercia, para un caso de equilibrio estático. Entonces, yo les voy a ir explicando cada una de las partes y luego les subo este material para que también puedan acceder de manera más fácil ahí. Entonces, el ejemplo dice: sabiendo que la tensión de la cuerda 1 es 50 newtons y la tensión en la cuerda 2 es 34 newtons, determina la masa del cuadro considerando que está en equilibrio. Y tenemos esta situación. Dos paredes, en cada una de ellas está pendiente una cuerda, que esas dos cuerdas se unen por este punto al cartel o cuadro. Entonces, vemos que una de las cuerdas, que es la cuerda 1, tiene una inclinación de 53 grados respecto al eje horizontal y la otra cuerda tiene una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Bien, y lo que tenemos que hacer es encontrar la masa de ese cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer en estas situaciones? Lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre. Si vemos en este caso el cartel, recibe la acción de dos fuerzas, que son las dos tensiones, una de cada una de las cuerdas, a las que llamé tensión 1 y tensión 2. La tensión 1 está a 53 grados y la tensión 2 a 30 grados. Y el cuadro, al estar cercano a la superficie de la Tierra, también recibe la acción de la fuerza peso, que es vertical hacia abajo. Entonces, las fuerzas que están siendo efectuadas en este caso son estas tres. ¿De dónde saco la masa a partir de ahí? Bueno, teniendo en cuenta a una de las fórmulas que les pasé cuando hice el video de fuerzas fenomenológicas. Si no se acuerdan, les recomiendo que vayan a mirarlo y saquen las ecuaciones. Pero una de las relaciones que se da es que el módulo de la fuerza peso va a ser igual a la masa por la aceleración gravitatoria, que tiene un valor constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros sabemos cuánto vale el peso, podemos determinar ya el valor de la masa del cuadro, debido a que este otro valor es constante. ¿Cómo hago para plantear la situación de equilibrio y cómo hago para determinar esta fuerza peso?
Bueno, nosotros en este curso vamos a empezar a trabajar con descomposición vectorial, que también les había pedido que buscaran hace algunas semanas, que la descomposición vectorial justamente consiste en descomponer a un vector en función de sus componentes horizontales y verticales, también aplicando reglas trigonométricas. Entonces, supongan que tenemos, ¿no?, eje vertical y horizontal, y a un ángulo alfa está siendo ejercida una fuerza, la que la represente con la letra F mayúscula. Entonces, para descomponer esta fuerza, lo que tenemos que hacer únicamente es trasladar su extremo hacia el eje horizontal y el otro hacia el extremo vertical, de esta manera. Si quiero determinar cuánto vale este módulo y cuánto vale este módulo, lo hago de esta manera. La componente en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo entre ellos, y la componente vertical va a ser igual a la fuerza que está siendo aplicada por el seno del ángulo. Vamos a ver cómo se aplica para esta situación del cartel que tenemos. Bueno, aplicando la descomposición vectorial, para el caso del peso no es necesario, ya que está distribuido en el eje vertical, sino que tenemos que hacer la descomposición para la tensión 1 y para la tensión 2. Entonces, lo que hice fue prolongar a la tensión 1 en su componente horizontal y vertical de esta manera, y a la tensión 2 lo mismo, ¿no?, en su coordenada en el eje X y su coordenada en el eje Y. ¿Cómo las encontramos? De esta manera. La tensión 1 en X va a ser igual a la tensión 1 por el coseno del ángulo, la componente vertical, tensión 1 por el seno del ángulo, y después la tensión 2, sus componentes van a ser determinadas de esta manera. Bien, entonces esto sería toda la parte de representación y de aplicación de descomposición vectorial. La finalidad de aplicar descomposición vectorial es que luego podamos determinar la fuerza neta y establecer la relación de equilibrio utilizando fuerzas que sean netamente colineales. Nosotros, una vez que ya expresamos a estas coordenadas, vamos a considerar que estas ya no están siendo aplicadas, sino vamos a trabajar solo con las componentes. Entonces, vamos a ver qué pasa en el eje horizontal, que si vemos en este diagrama no precisamos determinar el eje horizontal debido a que el peso está en la coordenada vertical. Vamos a ver entonces, ya que empezamos a trabajar con esto recién, a que la condición de equilibrio realmente se esté cumpliendo. Entonces, vamos al eje horizontal. La fuerza neta en el eje X va a ser igual a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio y no se esté moviendo horizontalmente. Y sabemos a su vez que la fuerza neta en el eje X va a ser igual a la tensión 2 en X, que es horizontal hacia la derecha, más la tensión 1 en X, que es horizontal hacia la izquierda. Si queremos determinar el módulo de la fuerza neta, como están en colineales pero con sentido opuesto, tenemos que restar los módulos, ¿no? Entonces, igualo la situación de equilibrio y queda de esta manera, que la tensión 2 en el eje X menos la tensión 1 en el eje X va a ser igual a 0. Entonces, lo único que hago simplemente es pasar a una de las componentes para el otro lado y va a quedar que los módulos son iguales. Lo único que necesito hacer ahora es comprobar que esto se cumple. Y efectivamente, ¿no? Sabemos que la tensión 2 en X se calcula de esta manera. Tensión 2 por coseno del ángulo, y la tensión 1 en X se calcula tensión 1 por coseno del ángulo, y al sustituir por los valores que nos da la letra del ejercicio, realmente vemos que el cuerpo está en equilibrio estático en el eje horizontal. Ahora pasamos al eje vertical, que este es el que nos interesa realmente, y vamos a volver a plantear la situación de equilibrio. ¿De qué manera? Bueno, la fuerza neta en el eje vertical va a ser 0 newtons. A su vez sabemos que las fuerzas que están siendo efectuadas en el eje vertical
son la componente de la tensión 1, la componente de la tensión 2 y el peso. Entonces la fuerza neta va a ser igual a la suma vectorial de todos ellos. Ahora, si queremos determinar el módulo, tenemos que ver en qué sentido están siendo aplicadas estas fuerzas. La tensión 1 en I y la tensión 2 en I están en igual dirección y sentido, por eso las vamos a sumar. Pero el peso está en sentido opuesto, o sea que lo resto. Entonces la fuerza neta quedaría de esta forma que está acá. Ahora, si consideramos que la fuerza en el eje X debe ser 0, vamos a tener que toda esta suma de valores va a ser igual a 0. Sustituimos por las expresiones para cada una de las componentes y vamos a tener que 50 por el seno de 53 más 34 por seno de 30 menos el módulo del peso va a ser igual a 0. Al calcular esto tenemos los resultados de las componentes, tanto de la tensión 2 como de la tensión 1. Y esto va a dar 40 más 17 menos el módulo del peso, que nos da de esta manera. 0 es igual a 57 menos el peso. Lo único que tengo que hacer es pasar este peso que está restando para el otro lado de la expresión sumando. Entonces, el peso, el módulo va a ser 57 newtons. Vieron que entonces nosotros, utilizando el principio de inercia y la situación de equilibrio, considerando que en cada una de las componentes la fuerza neta es 0, logramos encontrar a una de las fuerzas que estaban siendo aplicadas, que es el peso, y que es 57 newtons vertical hacia abajo. Una vez que tengo el módulo del peso, ahora sí sustituyo en la expresión. El peso es igual a la masa por la aceleración gravitatoria, y si despejo de ahí vamos a tener que la masa del cuadro es 5,8 kilogramos. Vamos a estar haciendo algunos ejercicios sobre esto. Si tienen alguna consulta pueden escribirme o por la plataforma o por el grupo.